del libro de Hechos. Sí, el libro de Hechos, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Hechos. Me invito a buscar en su Biblia. Ayer concluimos con la conversión de Saulo, que es Pablo, ¿verdad? La sanidad de Eneas y la resurrección de esta mujer llamada Tabita, que traducido es Dorca. Y hoy vamos con el capítulo número 10 y lo hacemos en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llamas tú común. Dios bendiga a nuestra amiga Blanca Lago. Amén. Dios le bendiga. No lo llamas tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Vamos a analizar un poquito estos primeros versos. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara y mi hermana María Alejandra, que nos narran esta historia bien importante en este capítulo, donde Dios abre las puertas a los gentiles. Recordemos que en la escritura podemos ver dos tipos de personas, por decirlo así. Los judíos, los hebreos, los israelitas, ¿cierto? Que Dios, con los cuales Dios pacta con ellos, ¿verdad? Y los gentiles, aquellos que estaban muy lejos. Su condición pecaminosa era aborrecida por los judíos. Entonces había una división ahí entre judíos y gentiles. Y por eso que cuando le viene esta visión de animales, Pedro dice, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Recuerde que ellos tenían una dieta, ¿cierto?, que estaba manifestada también en el Antiguo Testamento por salud, más que nada no es por santidad, porque muchos hoy día ponen dietas por santidad, sino que era por salud. Entonces los pensamientos o las maneras de vida eran totalmente diferentes entre los gentiles y los judíos. Pero aquí este devoto centurión, ¿verdad?, que oraba y daba limosna, esas oraciones llegaron a la presencia del Señor. Entonces Dios decide en sí mismo también llegar y cumplir la promesa que había sido hecha a Abraham en la antigüedad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Fíjese qué maravilloso. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, esto que ya se había profetizado, ¿verdad? Dios le estaba dando cumplimiento. Por eso el mandamiento de los discípulos, ir, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese, y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios cumple la promesa. Aquí está llegando, Dios se está acercando a los gentiles a través de Cornelio. Ahora recordemos que en esa casa no solamente estaba Cornelio, estaban sus familiares y amigos. Él invitó. O sea, había una masa. No dice cuánto es el número. No como en Pentecostés dice que el número de los que ahí se congregaron esperando, ¿cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo, eran casi 120. En este caso no lo dice. Entonces, llegamos hasta aquí donde ya Pedro, ¿verdad?, ocurre esto de la visión del ángel, que le da instrucciones a Cornelio para que envíe a Pedro. El ángel no le predica, no, los ángeles no predican, hermanos amados, como hay una religión por ahí, ¿cierto?, que habla de los ángeles, pero los ángeles no predican. Entonces, esto es una señal también clara para que no creamos a todo espíritu, sino probad los espíritus. Nosotros debemos probar los espíritus, no creer como lo que conversábamos ayer. Que Dios bendiga a nuestro pastor Manuel León, como lo que conversábamos ayer sobre el pentecostalismo, el movimiento, no la iglesia, el movimiento. Debemos probar los espíritus. Ahora, ¿cómo probamos los espíritus? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra podemos probar si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Porque muchos profesan, ¿cierto?, venir de parte de Dios con ideas humanas, con ideologías carnales, con herejías, ¿cierto?, encubierta. Entonces, hay que examinar con profundidad para poder entender. Gracias, mi pastor León. Dios le bendiga también mucho a usted. Entonces, ya aquí con él, Pedro está en la casa de Cornelio y le explica por qué razón lo había venido a buscar, ¿verdad?
Y dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. No lo que tú vengas a decirnos, lo que Dios te ha mandado. Había un mandamiento, claro, Pedro lo sabía, ya esto se venía predicando, se venía hablando, ¿cierto? Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro ahora está entendiendo, ¿verdad? Que la salvación iba a alcanzar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a toda la tierra, sino que en toda nación se agrada, mire, del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, no a todo el pueblo. Sí, ciertamente cuando Cristo resucita, Él se manifiesta a los suyos, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí hay una importancia. Aquí hay un punto importante que debemos examinar. Todos los que creyeren recibirán perdón por su nombre. Importante considerar esto. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, hermanos amados, la puerta. El nombre es importante. Primeramente el arrepentimiento, el creer, el arrepentirse. Ese es el, hermanos amados, el orden. Creer, arrepentirse y bautizarse. Creer, arrepentirse y bautizarse. Hay muchos que se bautizan, pero no creen. O se bautizan, ¿cierto? Como el mago, ¿cierto? Que vimos en el capítulo 8 de este mismo libro que estamos examinando, el cual se bautizó en Samaria, pero nunca se arrepintió. Hasta el punto que cuando los apóstoles se imponían las manos, ¿cierto? Para que recibiesen el Espíritu Santo la gente, él quiso comprar ese poder. Y Pedro lo reprendió enseguida diciendo, perezca tu dinero contigo, porque has pensado que el poder del Espíritu Santo se compra con dinero. No, Dios da el Espíritu Santo, como el mismo Pedro dice en el capítulo 5, a los que le obedecen. Dios da el Espíritu Santo a los que le creen, no a cualquiera. No se trata de un sistema de, como por mucho tiempo se enseñó en muchas iglesias, de que usted habla 4 palabras, 3 palabras en lengua y tiene el Espíritu Santo. No, no, no. El Espíritu Santo Dios se lo da a los que le obedecen y a los que creen realmente. Debemos considerar, porque luego Pablo hace un ordenamiento con respecto al Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, de este testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La conclusión de este relato nos enseña, ¿verdad?, claramente que aquí hay dos situaciones importantes. Pedro, a ver, dice aquí, lo importante, pastor, es que siempre, en todo lugar, la Escritura nos dará testimonio de que Dios, en su misericordia, nos puso en la religión verdadera de la familia de Dios. Gloria al Señor. Pedro, cuando parte acá a la casa de este hombre llamado Cornelio, parte con un grado de incredulidad. Escuche bien, sí. Pero Pedro no era incrédulo al Señor, pero estaba incrédulo a esa situación. Sí, porque habiéndole el Señor mostrado 3 veces la visión, Pedro todavía no entendía. No, ni los de la circuncisión tampoco. Entendían algo maravilloso, que nosotros los gentiles también éramos parte de esta salvación. Por eso que aquí Pedro, cuando llega, dice, le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, ya venía con una advertencia. Cuando llega a la casa de Cornelio, y Pedro le pide a Cornelio que le explique por qué causa lo llamó. Cornelio le explica. Luego Pedro abre la boca, ¿cierto? Y empieza a manifestar lo que él sabía, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, coloca el broche de oro y hace descender el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en la casa. No sobre los que venían con Pedro ni con Pedro, porque ya tenían el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Hasta aquí Jesús confirma algo que es maravilloso. La salvación, es, como dije antes, es para todo aquel que cree, y el Espíritu Santo lo da a él, no los hombres. Si bien en Samaria imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, acá, fíjese, Dios demuestra su poder una vez más, y también demuestra, hermanos amados, a Pedro, que nosotros los gentiles también éramos parte de esta salvación. Bueno, después, cuando vamos con el capítulo 11, vamos a ver lo que provocó también en la iglesia. Porque la primera iglesia, hasta el capítulo 10, eran todos judíos. Ahora, cuando habla, por ejemplo, de las viudas de los griegos, está hablando de los judíos helénicos, los judíos griegos. Recuerde que muchos judíos nacían en otras naciones, pero llevaban a cabo las tradiciones de su pueblo. Por ejemplo, el no perder el idioma, y esto lo vemos en el libro de Hechos. Ellos tenían un doble idioma. Por ejemplo, los que venían de afuera a adorar tenían el idioma de donde habían nacido, pero también tenían el idioma hebreo. Porque si usted se da cuenta, Pedro, cuando se pone en pie con los 11, empieza a hablar de la palabra de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 2. Entonces hay que ir viendo la secuencia, hermano, para no caer en contradicción y para no caer en falta con respecto a la doctrina. Por eso que, como dije anoche y los voy a seguir manifestando, las cartas doctrinales son importantes. Son como el sello a todo lo que la iglesia primitiva hizo. Y ahí es donde podemos ver con claridad si estamos o no estamos en la verdad. El apóstol Pablo dice que debemos examinarnos si estamos en la verdad. Y ahí hay escritores, ¿cierto? Como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santiago, ¿cierto?
que escriben, ¿verdad?, doctrina para que la iglesia se guíe por esta doctrina. Hoy día hay muchas controversias, producto, ¿cierto?, de lo que hablábamos anoche, las ideologías, las tradiciones. Y hay muchos que siguen más las tradiciones, los pensamientos. ¿Mm? No, o la experiencia. La experiencia es una cosa. La experiencia es una cosa, pero la escritura es otra cosa. ¿Amén? Aquí nosotros podíamos haber tenido una experiencia con Dios. Pero ¿qué es lo que dice la doctrina? El ordenamiento. La doctrina es el ordenamiento de cada creyente. ¿Mm? Parece que Pablo con los Corintios le pregunta, ¿hay doctrina? ¿Mm? Y aquí debemos analizar, es un tema más profundo, por supuesto, yo lo estoy tomando así por encimita nomás, para ver este detalle. Entonces, los que venían con Pedro quedaron atónitos. ¿Y cómo estaban los primeros que fueron allá a Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo? Estaban atónitos. Y lo voy a leer mejor para que lo comparemos, porque entonces, cuando uno está atónito, porque hay un grado de incredulidad. Escuche, no estoy diciendo que estos sean incrédulos, no, netamente. Pero aquí dice, escuche, en el capítulo 2 dice, luego que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿cierto? El viento, el viento, este dice que el estruendo como de un viento recio, dice que hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, ocupa el mismo término, y maravillados. ¿Mm? Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, ahora el que iba con un grado de incredulidad era Pedro y la- los varones que le acompañaban. No estoy diciendo que Pedro sea un incrédulo, Pedro ya había creído y que todavía ha sido lleno del Espíritu Santo, pero iba con este grado de incredulidad con respecto a la situación, porque hasta ahí Pedro no entendía que nosotros también éramos partícipes de esta salvación. ¿Mm? Entonces Dios, después de la predicación de Pedro nuevamente, derrama el Espíritu Santo, estos hombres quedan atónitos, quedan ahí perplejos porque lo que estaba sucediendo, ¿ah? Y dice, el mismo Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pregunta. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué maravilloso, hermanos amados. Ahora, en este caso, esta gente que se congregó ahí, en la casa de Cornelio, y aún el mismo Cornelio, no era gente impía, era gente devota. ¿Mm? Era gente muy devota. Cornelio logró llenar su casa con mucha gente. Y habla de la totalidad, pero no habla un número determinado, ¿cierto? Y donde ahí opera Dios. Y aquí, bueno, queda abierta la puerta al gentil, ¿verdad? Y en esto agradecemos a Dios por su bondad y por su amor hacia nosotros, de permitirnos también ser parte, de ser herederos y coherederos con Cristo. Y por ahí Pablo explica esto y habla de las ramas naturales, ¿verdad? Que están injertadas al olivo, al verdadero olivo, que es Cristo, y las ramas naturales que eran los hebreos, que fueron desgajados para así colocar eh, estas ramas que no eran naturales, que no eran naturales. Por ahí la palabra antigua, el capítulo, perdón, la Biblia del 1909 dice acebuche, ramas silvestres, acebuche. Y Dios nos plantó ahí, por eso no debemos jactarnos, hermanos amados, ni envanecernos. Hay muchas veces, eh, no el mucho conocimiento, sino que el conocimiento medio errado hace que los hombres se envanezcan. Y son ellos y nadie más, así pensaban los judíos. Nosotros y nadie más. Pero se equivocaron, se equivocaron. Aquí mi hermano dice, eh, le costó entender a Pedro, por eso Dios tiene que mostrar visión, sí, también como Cornelio. Hoy día nosotros no
no se generan visiones a menos que sean casos particulares, de poco entendimiento, pero tenemos la palabra profética más segura. Y aunque haya una visión, debemos llevarla al libro de Dios. O haga un sueño y debemos llevarlo siempre al libro de Dios. Compararlo y ver qué es lo que Dios quiere, porque a veces estamos tan obstinados en nuestro pensamiento o entendemos las cosas como Pedro la entendía, a su manera. Y y Dios le hizo entender que no era la manera de él, ni lo que él creía hasta ese momento, ni los judíos creían. Estaban totalmente equivocados. Solamente ellos eran partícipes de esto. No. Y Dios, ¿cierto?, le hace entender. Por eso debemos tener cuidado. La palabra profética, la escritura que tenemos en nuestra mano, hoy día nos da la plena seguridad y la convicción de que estamos en el camino verdadero. Bien, hasta aquí hay muchos detalles, hermanos amados. Aquí se puede hablar de los dones, se puede hablar de muchas cosas, pero más adelante cuando entremos a las cartas doctrinales, ahí podemos desglosar más claramente. A veces queda como que queda algo en el aire, así, como que no, esto no es así, o esto puede ser así. No, vamos a ir, ¿cierto?, a lo que realmente está escrito aquí, que después en las cartas doctrinales se va a desglosar, se va a ampliar. Por eso vuelvo a insistir, ojalá los predicadores, ¿cierto?, estudiasen la escritura ya y enseñasen bien a la iglesia. Hay muchos temas que están así como en el aire. Hay muchos temas que están como en el aire y a veces, hermanos, nosotros le aplicamos un poco de nuestra cosecha o de nuestro pensamiento. Pero debemos ser claros, la escritura es muy clara para con esto. Que el Dios de paz les bendiga, hermanos amados. Gracia y paz para usted de parte del Señor Jesucristo. Gracias a mi hermana María Alejandra, a mi hermano Daniel Vergara, a mi pastor Manuel León de Pichilemu, también a mi amiga Blanquita, Blanquita de acá de Cerro Navia. Que Dios le bendiga mucho. Le invitamos, ¿cierto?, para que participe con nosotros también a conocer a nuestro gran Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Paz de Jesús para usted en este día y nos vemos por la tarde. Correcto, sí, ahora ya no se necesita visión, está la palabra. Pero en caso de que hubiera algo, por eso en que hubiera algo, ¿verdad? Porque yo puedo contar una experiencia muy personal mía, pero es una experiencia mía. Y tal como le dije anoche, es una experiencia personal, donde Dios me reveló cierta situación que sí ocurrió, para que yo estuviese preparado. Con respecto, ¿cierto?, cuando transitábamos en Renca y en Cerro Navia, Dios me reveló por sueño lo que venía. Y hasta el día de hoy ese sueño se cumplió. Sí, se cumplió. Pero no por ende, escuche bien, no por ende ando, ¿cierto?, sujeto a sueño o si que pudiese suceder de alguna visión. Si que pudiese suceder. Para mí, tal como te lo escribe hermano Daniel, la escritura es todo. ¿Amén? Y si lo dice Dios a través de la escritura, yo soy nadie para oponerme a lo que ella diga. Bendiciones. Que el Señor y Salvador Jesucristo le bendiga.